¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, Juan Pichipón, empresario y atrabiliario político catalán de la Segunda República, nació en Barcelona en el seno de una familia muy pobre, y para ayudar en casa ya desde niño tuvo que ponerse a trabajar como electricista, y claro, no pudo asistir a la escuela. Pichipón siempre presumió de no tener ninguna instrucción y le gustaba decir: no sé escribir, pero sí que sé hacer dinero. Sí que lo tenía claro este señor. Clarísimo, clarísimo. Llegó a ser un magnate de la industria de la electricidad y cuando ya fue rico, riquísimo, pues se animó a la política y se apuntó al Partido Radical de Lerroux. Con amaños y corruptelas, todo hay que decirlo, llegó a ser subsecretario de Marina, senador, diputado, pero donde más popularidad alcanzó fue como alcalde de Barcelona, y no precisamente por sus logros políticos. Ah, este señor es el famoso Pichipón, el de las piquiponadas. Efectivamente, Pichipón, en sus intervenciones públicas, por su falta de ilustración, confundía constantemente el significado de las palabras, dando lugar a desternillantes chascarrillos, que la gente llamó piquiponadas. Las piquiponadas fueron muy celebradas y enseguida pasaron al acervo popular. Por ejemplo, dijo: para mí el tirano más famoso fue Tirano de Bergerac. En una visita oficial a un parque de Barcelona con un gran estanque, pues el encargado del parque le sugirió que desde el ayuntamiento podrían comprar una góndola para el estanque. Y Pichipón le respondió: ¿cómo que una góndola para el estanque? Hay que comprar dos, macho y hembra, y que críen, que críen. Pero para mí la mejor piquiponada, sin lugar a dudas, fue cuando, para defender que los europeos debían vivir en sus propios territorios, dijo: los franceses deben vivir en Francia, los ingleses en Inglaterra, los murcianos en Murcia y los belgas en Belgrado. En Belgrado, en Belgrado. Oye, la verdad es que hemos tenido y seguimos teniendo cada personaje en política. Pues mira, otra pieza de mucho cuidado fue el presidente francés MacMahon, que también ha pasado a la historia por sus constantes meteduras de pata. En una visita oficial a un hospital, pues ya sabes, Javier Ángel, cómo funcionan esas cosas, ¿no? Primero va el presidente y detrás va todo un séquito acompañándole de doctores, enfermeras, autoridades y prohombres locales, periodistas, fotógrafos, en fin, y van pasando por todas las salas. Y de vez en cuando, pues los doctores lo paran, ¿no?, para saludar a algún enfermo que más o menos pues ya le tienen preparado. Bueno, pues todo iba a miel sobre hojuelas hasta que nuestro MacMahon quiso romper el protocolo y se interesó por un soldado que yacía muy grave en una cama y preguntó: ¿qué tiene este muchacho? ¿Qué tiene este muchacho? Y el director del hospital le dijo: señor, este soldado padece fiebre tifoidea tropical. El presidente se mostró muy conmovido y se dirigió consternado a todo su séquito: mala cosa, señores, mala cosa. Yo la sufrí en Argel y les puedo asegurar que es una enfermedad gravísima, que o te mata o te deja tonto de por vida. Veo que en todos los países cuecen habas. Bueno, pero vamos a ver, Javier Ángel, en descargo de los políticos, que ya nos metemos mucho con ellos, hay que decir que también los sabios y los grandes científicos, errar en humanum est, también han protagonizado sonados patinazos. Y ese fue el caso del matemático francés Michel Chasles, profesor de Geometría Superior en la Sorbona, miembro de la Academia de Ciencias, premiado con medalla de honor por la Royal Society. Bueno, tenía todos los cargos y todos los galardones, era toda una autoridad. Pues este brillante intelecto del siglo XIX, que fue capaz de enunciar la nueva geometría proyectiva, cayó en manos de un estafador de poca monta, Brain Lucasque, que le ofreció algunas cartas originales de personajes históricos, pues más o menos contemporáneos. Y bueno, si dices que es un estafador, supongo que las cartas serían falsas. Pues mira, es que en principio eso de que te metan algún gol que otro, bueno, pues es que es un riesgo normal que corren todos los coleccionistas, ¿no? Pero en este caso el asunto fue excesivamente sangrante. Pues viendo el entusiasmo que mostraba el profesor Chasles por estos documentos totalmente apócrifos, el estafador se vino arriba y le empezó a vender cientos y cientos de cartas. La cosa duró 8 años y el profesor Chasles llegó a comprar más de 27.000 documentos, que se dice pronto. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿no se mosqueó? ¿No le parecía raro a este gran profesor de que un personaje tan insignificante tuviera tal acopio de documentos y todos tan valiosos? La verdad es que sí, pero ante estas sospechas, Brain Lucasque reaccionó contándole que este archivo pertenecía a un conde llamado Bois-Jourdan, que partió hacia América huyendo de la Revolución Francesa, pero que su barco había naufragado al poco de zarpar, y aunque el aristócrata pereció, se pudieron recuperar varios fardos de su archivo y que ahora
sus descendientes, que estaban pasando pues una racha muy mala, le habían delegado a él la venta de esta herencia. Hombre, la historia no es mala, pero digo yo que tendría que presentar alguna prueba. Sí, hombre, bueno era este estafador. A partir de ese momento lo que hacía era sumergir las cartas en agua salada antes de vendérselas. Y además contrató a un compinche que se presentó en casa del profesor alegando ser el administrador de la familia del conde Guayugdan y le participó que los descendientes, claro, estaban muy preocupados por tener que vender sus fondos históricos y querían saber si el profesor Charles era un digno depositario de ellos. Claro, Charles le enseñó su biblioteca y con qué mimo conservaba estas cartas. Entonces el falso administrador le dijo que llevaría noticia a sus señores de lo bien que estaba cuidando de su patrimonio histórico y que estos se sentirían muy reconfortados. Así que tanto, juego, set y partido para el estafador Lukaske. Efectivamente, y el profesor Charles siguió comprando con verdadera fruición estas falsificaciones. ¿Cómo se descubrió la estafa? Bueno, pues las cartas que más le interesaban al profesor eran lógicamente las que se cruzaban entre científicos. Del matemático francés Pascal tenía 1745 cartas, de Newton 622 y de Galileo unas 3000. Además, el estafador, que redactaba y escribía todas las cartas de su puño y letra, sabiendo del acendrado chauvinismo del profesor, no ahorraba loas y alabanzas a la ciencia y a la cultura francesa. Así que el profesor Charles, estudiando la correspondencia entre Pascal y Newton, llegó a la conclusión de que fue Pascal quien realmente había descubierto la ley de la gravitación universal y que por medio de estas cartas le había cedido graciosamente la exclusiva al inglés Newton. Incluso tenía cartas en las que la madre de Newton agradecía a Pascal, oye, semejante deferencia que había tenido con su hijo. Vaya locura. Sí, claro, una locura de tomo y lomo, pero es que Charles pensó que gracias a estos documentos podría despojar a la ciencia inglesa de este logro para restituir el genio francés a los puestos de honor del campo de la física y presentó entusiasmado a la Academia Francesa su revolucionario descubrimiento. Y supongo que los académicos franceses se llevarían las manos a la cabeza. A ver, vamos a ver. De entrada, pues no lo vieron mal. Oye, al fin y al cabo, hablamos de académicos franceses y por experiencia ya sabemos que los espíritus nacionalistas no suelen ser muy rigurosos con la verdad histórica y no era cuestión tampoco de despreciar semejante oportunidad para poder enmendarles la plana a sus vecinos los ingleses. Incluso un notable químico de la academia certificó que la tinta y el papel eran de la época. Afortunadamente, claro, pues aparecieron algunos académicos íntegros que pusieron sus dudas encima de la mesa, resaltando sobre todo que cuando Pascal enviaba estas supuestas cartas a Newton, don Isaac era un niño de 12 años. Y también encontraron, claro, pues muchos anacronismos e inexactitudes científicas en la correspondencia. Pues como te he dicho, Javier Ángel era el propio estafador quien redactaba las cartas, copiando un poco de aquí, un poco de aquí y otro poco de allá. Y claro, pues Lukaske no era ni un científico ni un historiador. Y claro, los académicos opositores comenzaron a poner en duda ya no solo estas cartas, sino toda la colección del ingenuo profesor. Digo yo que entonces exigirían una investigación más a fondo de toda la colección. Claro, porque es que además demostraron que el misterioso conde Guayugdan nunca había existido. Entonces la academia ya empezó a entrar en razón y nombró una comisión de historiadores y calígrafos, y el sabio profesor Charles se negó en redondo a que entraran a su biblioteca. Pero, a pesar de sus resistencias iniciales, el escándalo ya había tomado tal magnitud que al profesor no le quedó más remedio que claudicar. ¿Y qué encontró esa comisión en los archivos del profesor Charles? Bueno, mira, cuando los investigadores pudieron hincar el diente a las carpetas de la colección, se quedaron estupefactos. Encontraron 27 cartas de Shakespeare, 28 de Plinio, 10 de Platón y de Séneca, 6 de Alejandro Magno, 5 de Alcibíades y, por supuesto, varios centenares de cartas de amor, algunas tan veraces como las de Abelardo a Eloísa o las de Laura a Petrarca, e incluso una de Cleopatra a Julio César. También encontraron cartas de Poncio Pilatos e incluso de Atila. Pero bueno, la definitiva, la pièce de résistance de la investigación fue la carta que María Magdalena había enviado a Lázaro ya resucitado y que decía, entre otras cosas: mi muy amado hermano, siento decir que la salud de nuestra amada hermana María está declinando y os recomiendo que la recordéis en vuestras oraciones.
Bueno, y ya descubierto el pastel, ¿qué se resolvió? ¿Qué pasó con todo este tema? Pues mientras todo esto sucedía, el impostor Brain Lucas, que claro, gracias a su éxito con el ingenuo profesor, ya se había especializado en falsificar cartas, pues tuvo un pequeño descuido con la Biblioteca Imperial y fue arrestado por la policía. Y claro, enseguida se relacionó con la estafa al profesor Charles. La confesión del impostor pues doblegó ya el orgullo del profesor, que tuvo que reconocer ante la academia su error y, por supuesto, devolver la gloria del descubrimiento de la teoría de la gravitación universal a Newton. A Brain Lucas le cayeron 2 años de prisión, a pesar de que se defendió alegando que los muchos dineros que había despilfarrado el anciano profesor para hacerse con las cartas realmente, habían estado muy bien gastados por lo mucho que había disfrutado el profesor atesorando esta colección. También alegó, sin ningún éxito por supuesto, que con estas cartas había prestado un servicio a su país, atrayendo la atención de todo el público sobre el glorioso pasado de Francia. El profesor Charles falleció en diciembre de 1880 a la edad de 88 años, pero no por el disgusto ni por la vergüenza que le causó este grotesco lance, sino como consecuencia de un atracón de paté, lo que demuestra que el profesor Charles fue un exaltado adalid de la cultura francesa hasta su sepultura. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes.